profesor Ali Jauregui, a la materia de análisis de medición, MCA, y vamos a ver un ejercicio práctico de un estudio de estabilidad, la variabilidad por estabilidad, utilizando lo que es un formato o una plantilla en Excel. Ya tiene toda su formulación y vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Tenemos en este caso un instrumento de medición que es un gramil que controla un proceso, una característica que es la altura de un elemento dado. ¿Ok? Y de ese elemento dado tenemos las especificaciones aquí abajo, el cual el límite de especificación inferior es 13,2 milímetros y el límite de especificación superior es de 14. Si está dentro de este intervalo de especificaciones, la altura de ese elemento está conforme. Recuerden que el estudio de estabilidad lo que quiere es analizar cómo varía esa variabilidad del sesgo a través del tiempo, a través de los días, a través de la semana y a ver si presenta estabilidad en su medición. Para eso vamos a utilizar dos gráficas de control, una de promedios y otra de rangos. Si le falta información o quiere ahondar más en lo que son el desarrollo de las gráficas de control, lo que son los indicadores como por ejemplo el PPK, el CP, el índice de capacidad o el índice de CPK, hay cursos especializados sobre herramientas de calidad o herramientas aplicadas a la calidad donde se aplica y se da precisamente un tutorial con detalle de lo que son las gráficas y el desarrollo de las gráficas de control. En este caso vamos a concentrarnos sobre el estudio de estabilidad, el cual usa dos gráficas, una gráfica de control, como dije, promedio y otra de rangos. ¿Cómo empieza el procedimiento? Recuerden que, como vimos en las clases anteriores, vamos a escoger días diferentes. Por ejemplo, aquí vamos a tomar una muestra para el día 5, para el día 6, para el día 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, en este caso del mes 2, y el 14. Es decir, tomamos 10 días. En diferentes horas del día tomamos 5 muestras, la medimos, sacamos la suma, el rango y el promedio. Y hicimos para cada caso, para cada día tomamos esas 5 muestras, la medimos en este caso con el gramil, medimos la altura y aquí tenemos los datos que nos dio. Primer día, segundo día, tercer día. Esto lo consideramos en varias horas del día, ¿ok? ¿Por qué? Recuerden que el sistema de medición analiza el instrumento que mide, en este caso el elemento de altura, analiza la variabilidad que te da el que maneja ese instrumento de medición, que es el operador, también los procedimientos, la metodología, inclusive hasta la temperatura que puede afectar la medición. Todo eso genera un sistema de medición. Y el estudio de estabilidad dice, bueno, que va a analizar cómo es ese sistema de medición, tomando todos esos factores que aluden a una medición. Una vez que nosotros ya graficamos cada uno de los días, sacamos el promedio y el rango, procedemos a analizar la gráfica. Recuerden que el rango, en este caso, es simplemente la resta del número mayor menos el número menor y nos da una medida de dispersión. Una vez que tenemos esto, aplicamos lo que son las gráficas de control. Aquí tenemos las dos gráficas, 1 y 2. Y aquí es donde vamos a ver y vamos a analizar si el sistema de medición presenta estabilidad a medida que van pasando los días o las semanas. En este caso, el estudio fueron 10 días consecutivos y vamos a ver si tiene estabilidad. No voy a llevar estas dos gráficas, lo voy a colocar aquí y vamos a hacer el análisis. Observen que cuando usted tenga dos gráficas de control y vea una de rango y una de X barra o de promedio, nos vamos a concentrar primero en el rango. ¿Por qué? El rango analiza la variabilidad que te da el instrumento de medición y el operador. A ver si el instrumento presenta estabilidad en sus mediciones y hay que detectar si el operador que hace esa medición lo hace bien o lo hace con una variabilidad que no es permisible. Para eso vamos a analizar lo que son las gráficas. Por ejemplo, aquí en la gráfica de rango, observen que tenemos un límite superior, que aquí de acuerdo a los cálculos lo tenemos aquí, y tenemos un límite inferior, que los cálculos tenemos aquí. El límite inferior dio 0 y el límite superior de control superior dio 0,9. La raya verde es el promedio, que dio 0,43. Y cada dato que está representado en esta raya negra son los rangos que me dio por día. Bien, fueron 10 días, aquí tenemos los rangos pertinentes. Esa es la primera gráfica que vamos a analizar. Tenemos que ver primero que el rango es una medida de dispersión, ¿ok? Y que a mayor número o mayor sea la diferencia, mayor dispersión hay. Lo que queremos es que tenga la menos dispersión posible. En este caso, observen que la dispersión fue mínima, de 0,3 a 0,2, no llegó ni siquiera a un punto. Y si vemos el promedio, que es la raya verde de ese rango, es de 0,43. ¿Ok? Eso refleja, bueno, buenos datos. Quiere decir que esa dispersión
que genera el instrumento, que bien puede generar la metodología de trabajo del operador de ese instrumento, es estable. Lo que queremos es que ella ronde cerca del promedio, que no se salga de los límites de control superior e inferior y que presente estabilidad, que no presente una de estas características. Observen, aquí a su mano derecha tenemos esta serie de patrones que puede presentar alguna de las dos gráficas. Puede ser una tendencia global, una cíclica, una cambio rápido, ven de que de repente está aquí, sube, se mantiene, una gradual que va subiendo, una de oscilación de grandes escalas, una mezcla de ambas, o esta que se salió de los límites de control. Entonces, simplemente aquí tenemos un patrón de aquello que sería no conforme, donde puede haber mucha variabilidad y no haya estabilidad dentro de ese sistema de medición. Si comparamos cada uno de estas gráficas que están no conformes, como la tendencia global, la cíclica, la comparamos con la gráfica de rango que nos dio, observen que no es parecida. No presenta ninguna tendencia como esta, que se salga de los límites de control, que tenga cambios rápidos, que tenga cambios graduales, una mezcla de todas, una oscilación larga, que salga mucho de los límites de control. Observen de que ella, a pesar de que tiene poca variabilidad, porque vean de que desde el 0,2, que fue el menor, que me dio el rango menor, hasta el 0,7, no hay mucha diferencia. Y todas rondaron cerca del promedio. Es decir, que esto me dice de que la variabilidad de mi sistema de medición que arroja el gramil, que es el instrumento de medición en este ejemplo, como el operador, genera confianza, ¿ok? Presenta estabilidad en cada uno de los días que se realizó. Una vez que analizamos esta, procedemos a analizar la de arriba. Observen que las rayas de tanto el límite superior como inferior están más cercanas. Si están más cercanas, es mucho mejor y menos variabilidad. Observen la que tenemos aquí. Tenemos el límite superior, que es la línea de arriba, que dio 13,6. Tenemos el límite inferior, que dio 13,12, que sería la línea de abajo. Y la verde, que es el promedio, me dio 13,6. Posteriormente, simplemente graficamos cada promedio de estos que nos dio de los 10 días que tomamos. ¿Ok? Procedemos a graficar y allí aplicamos el mismo concepto. Vamos a ver si presenta una tendencia global, una cíclica, una cambio rápido, una cambio graduales, oscilaciones de gran magnitud o fuera de control. Observen de que no presenta ninguna característica de estas que tenemos como ejemplo que hubiera una no conformidad. Al contrario, los límites de control están, la gráfica está bastante cerrada, quiere decir que hay poca variabilidad. El promedio está dentro de los límites de especificaciones. Vean que los límites de especificaciones tienen que estar entre 13,2 y 14 y todos los datos de la gráfica de barras están dentro de las especificaciones y presentan lo que queremos, que los datos vayan circulando cerca de mi promedio. Esto da mucha estabilidad. Aquí que salió un punto, ok, pero no es significativo. Vean de que simplemente el patrón que demostró aguas abajo siempre se mantuvo cerca del promedio y no hay ninguna tendencia de la que podemos ver aquí. De tal manera de que con estas dos gráficas pudimos nosotros entender de que sí presenta estabilidad de cierto punto, tanto el gramil como el operador, como mi sistema de medición en general. De tal manera que sí presenta estabilidad. Eso es un buen dato. Una vez que hacemos esto, y ya que la gráfica de control y la de rango, las dos gráficas de mi carta de control, me dicen de que hay estabilidad, puedo hacer el estudio de sesgo. Puedo aprovechar estos datos y puedo hacer un estudio de sesgo basado en esas gráficas de control. Aquí tengo unos datos importantes. Vamos a considerar el CP, que es el índice de capacidad, que me da 2072. Y eso lo vamos a utilizar dentro de mi estudio. Recuerden que en la clase previa habíamos visto cómo calcular estos datos. Teníamos un promedio. El promedio lo podemos obtener de los datos que acabamos de recolectar, que es 13,37, lo colocamos aquí. Y este promedio que lo tenemos que considerar nosotros en base a la metodología que vimos en clases previas. Lo consideramos, lo determinamos y en nuestro ejemplo podemos decir que el valor de referencia es 13,33. ¿Ok? Esto lo determinamos en base a una metodología basada en el manual y este lo vamos a recolectar de los datos. Simplemente aplicamos esta fórmula, ya lo habíamos visto en clases anteriores, sacamos lo que es la desviación estándar en promedio de los rangos, aquí lo tenemos, sacamos y determinamos la repetibilidad, ok, y aquí lo vamos a detener. Este es el primer indicador que tenemos que ver, este que vemos aquí. Observen que me dice
Vean, si es menor al 10%, el sistema de medición, lo voy a colocar, es aceptable. Si está entre 10 y 30 puede ser aceptable para algunas aplicaciones dependiendo de los costos, de la importancia, etc. Y si es mayor a 30 no es aceptable. Este es el primer indicador. ¿Okay? Tiene que estar por debajo de 30. Bien, y es el caso, hay 25.5%, es decir que está aprobado, puedo continuar con mi estudio de sesgo. Pero ¿cómo yo obtuve esto? El manual me dice que tengo que sacar una variación total. Esa la puedo obtener de varias formas, pero como nos estamos basando en el estudio de gráfica de control, este TB lo puedo tomar de mi CP, mi índice de capacidad, que me dice la capacidad que tiene el proceso de producir bajo las especificaciones que vimos aquí. Automáticamente, aplicando la fórmula de las gráficas de control, aquí la tengo. De manera que simplemente lo que hice fue vincularla a este dato. Pero recuerden que este dato lo voy a tomar de mi CP, que da 0.72. Si vimos, bueno, cumple con la premisa, es menor al 30%, puedo seguir con el estudio. Si no fuera el caso, tenemos que parar el estudio allí. De nada sirve seguir. Pero este es el primer indicador que tenemos que tener en cuenta para establecer si la variabilidad por sesgo es aceptable o no. Continúo realizando los cálculos, como vimos en la clase anterior. Ok, saco el error estándar, determino el estadístico del sesgo y aplico esta fórmula. Realizo esta fórmula, tiene que ser menor a 0 o igual, y realizo esta fórmula que tiene que ser mayor a 0 o igual. Aquí yo defino las dos hipótesis que van a determinar si acepto la variabilidad por sesgo o no. Busco lo que es los grados de libertad. Recuerden que fueron 50 la muestra. Eso lo vimos en la clase anterior. Los grados de libertad es la muestra menos 1. Y por eso tenemos un grado de libertad de 49. Buscamos en la tabla este valor. Ya lo vimos en clases anteriores. Y vamos a proceder a realizar las dos hipótesis. Realizamos esta fórmula. Aquí tenemos el resultado. 0 menos 0,016. Realizamos esta fórmula. Y tenemos el resultado, 0,088. Observen que para que las dos hipótesis sean aprobadas, esta tiene que ser menor a 0, que es el caso, y esta tiene que ser mayor a 0, que también es el caso. De tal manera que no solamente el estudio de estabilidad me dice que el sistema de medición puede medir bien a través del tiempo, sino que el estudio de sesgos, aprovechando esos valores, me dicen de que sí, la variabilidad por sesgos es permitida. Las dos hipótesis que acabamos de calcular me dicen que sí puede ser aceptable. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en esta plantilla? Primero, analizar las gráficas de control para el estudio de estabilidad, tomando en cuenta que podemos basarnos en estos patrones. Si siguen estos patrones, no tienen estabilidad, ¿ok? La variabilidad por sesgo a través del tiempo no es permisible. Si mantienen una constante, no tiene tanta variabilidad y ruedan alrededor de mi promedio, ¿ok? Eso quiere decir que hay estabilidad. Obviamente hay que analizar que no tenga mucha dispersión de los datos y que esos datos presenten estabilidad con respecto a lo que son las especificaciones, ¿ok? Para que mi sistema de medición sea aceptado por estabilidad. En este caso, observen la gráfica. Los límites de control están dentro de lo que son las especificaciones. Los datos también están. Y ella cuando se fue analizando, presentó estabilidad, no hubo ninguno de los patrones que analizamos anteriormente. Igual con la gráfica de rango. Una vez que aprobamos la gráfica de estabilidad, bueno, simplemente el primer indicador que voy a ver en la plantilla es este, que mi valor sea menor al 30%, ella te va a decir si está aprobado o no, y después los dos sesgos, las dos hipótesis. Para que se cumpla que el sesgo está aprobado, tiene que aprobarse primero esto, que esta parte de la fórmula sea menor a 0 y que esta parte de la fórmula que tenemos aquí y que aquí está calculado sea mayor a 0. Si yo hubiese colocado aquí, por ejemplo, el valor de referencia, que recuerden que hay una metodología para conseguirlo, eso lo explicamos en el video anterior, si hubiese puesto 13,1, vean del que al aplicar esta fórmula que tenemos aquí, el sesgo sube. Y vamos a ver el valor aquí abajo. Vean de que ahora el sesgo para lo que es el intervalo o la hipótesis de este lado, de estas fórmulas, es rechazado. Es decir, que aquí la variabilidad por sesgo se rechaza, no lo aprueba el estudio, porque principalmente la hipótesis que habíamos calculado no es aceptada. ¿Ahí qué vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a ver, analizar el sistema de medición, a ver dónde está esa falla.
La saya puede estar en cualquier sitio, hay que determinarla para poder controlar esa variabilidad. ¿Ok? Bien, aprópiese de la información y nos veremos en un próximo video.